Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, nuestro canal Paneo Semanal, el canal de Sol 106.5. Y en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Paneo Semanal, con nuestro invitado, que ya es un hombre de aquí. Sí. Y que cumplió su amenaza de volver. Sí. Bien, Werner Félix, que es miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia. Eso no es poca cosa. Para ser miembro de número, porque hay otros miembros. La unidad de medida de lo pequeño aquí en República Dominicana es paja de coco. No es paja de coco. Es profesor de las universidades, varias universidades, la OIM, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y también del Instituto de Educación Superior del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y también es el director de revisión de técnicas legislativas del Senado de la República. Además, lo traemos como y amigo de nosotros. Amigo, sobre todo. Es lo principal. Un acucioso estudioso de la historia dominicana, ¿verdad? Es un historiador, acucioso historiador de la historia dominicana, valga la redundancia. Y por eso lo hemos traído, porque nosotros, el tema de la historia es que el que no conoce su historia está condenado a repetirlo. George Santayana. Así es. Y entonces nosotros, español. Y a veces nos quedamos con ideas irreales de lo que es nuestra historia, porque se van metiendo en nuestra psiquis ideas equivocadas de lo que es nuestra historia, y se repiten y siguen, y al final del tiempo la gente cree que eso es lo que pasó, y por eso hay que estudiar la historia, y por eso traemos a Werner Félix. Bienvenido, Werner, a tu espacio Paneo Semanal. Bueno, gracias, Polanco y mi querido hermano Eliseo, por la invitación, nueva vez, cumplí la amenaza, como dice. Bueno, gracias a ti por tus palabras. Y nada, simplemente venimos a hablar un ratito, a compartir unos minutos, ¿verdad? Claro que sí, vamos a hablar un poco porque a propósito de este escarceo de Estados Unidos, azúcar, República Dominicana, mucha gente no dimensiona, aunque vi que el Listín Diario hizo una publicación de que el veto azucarero contribuyó mucho al debilitamiento, ¿no?, del régimen de Trujillo en una ocasión. Hay que ir a ver cómo llega la industria azucarera a la República Dominicana, porque ¿desde cuándo se implanta en la República Dominicana esa industria? Bueno, ¿cómo? Eso sí hay para atrás, pero ahí tenemos el historiador. Sí, eso. Un poquito retirado en la historia. Estados Unidos no existía cuando eso. Ni cerca. Bueno, así es. No, pero a propósito, que es cierto, hay que recordar un poquitito hacia adelante para volver hacia atrás. Que durante la década de 1950 el emporio azucarero que había acumulado Trujillo era extraordinario, y que fue ese uno de los pasos que le dio la OEA, ¿verdad? Sí. Cuando el asunto de Betancourt, y además lo de Betancourt fue como una especie de final, ¿verdad? Que catapultó, pero ya venían... 1 de febrero del 60. Claro, ya venía un proceso de retiro y de afectación de las relaciones desde hacía un tiempo. Valga un poquito hacia adelante, un poco hacia atrás. Pero cuando inicia la industria azucarera en Santo Domingo, mira, la industria azucarera está en la psiquis de la nación dominicana, está en sus venas. En su conformación. En sí, es parte de su estructura. Como industria masiva exportadora, que es una cosa, y como industria productora local es otra. Y desde el punto de vista de la producción local, nunca hemos dejado de producir azúcar. Y el peso en la cultura dominicana, de la industria azucarera, claro, es tremendo. Claro. Las primeras industrias azucareras comienzan a registrarse ya en el 1505,
1509 los primeros ensayos, porque hay que recordar que las primeras plántulas de caña fueron traídas por Colón, eran traídas de Canarias, en donde ya tenían una importante incidencia, y comienzan a practicarse en La Vega. Emilio Cordero Michel hizo un trabajo sobre este tema, y fue un proceso más dilatado. Y La Vega, que no es una provincia tradicionalmente azucarera. No. Pero fue aquí donde comienzan los primeros ensayos, y aumenta y se impulsa su producción en la zona del Nigua, del río Nigua, en San Cristóbal, zona que pasó a convertirse en la principal espacio territorial de producción azucarera de Santo Domingo. San Cristóbal hasta, todo el tiempo, hasta hoy, todavía sigue produciendo azúcar local. Bueno, y fue la sede del ingenio más grande que había en la región, que era el ingenio de Jaina. Claro. Central Río Jaina. Como provincia. Claro. Y San Cristóbal se convierte, incluso es conocido como el Partido de los Ingenios. Significa que nosotros somos parte, o sea, tenemos el azúcar, parte de nuestro, desde el siglo XVI. El azúcar fue, vamos a decir, un sustitutivo inmediato. Yo no le diría un sustitutivo, porque realmente nosotros nunca tuvimos una producción aurífera intensa. Nuestra producción aurífera, hay que recordar que inicia en la extracción aluvial, se hace un intento por la extracción en socavón, o sea, huecos en la tierra, pero no, al principio sí dio resultados en las orillas de los ríos con una cantidad suficientes como para pagar, ¿verdad? Y que se mantuviese la corona. Económicamente viable. Los primeros 5 o 6 años, cuando se intensifica, y después pues ya pasa a planos inferiores, y por eso se intensifica la producción azucarera como parte de una modalidad económica y una utilidad que tuviese la isla. La producción azucarera se extiende hasta todo el siglo XVI, pero después de la 1550, la producción azucarera comienza a menguar y básicamente se mantiene a partir de los intercambios internos, algún comercio y sobre todo del intercambio comercial de contrabando que se hacía con los ingleses o los holandeses en las costas, tanto en la costa norte como en la sur, que fue ya luego, termina en las conocidas como devastaciones. Devastaciones de Osorio. Sí, que son las... 1605. Los traslados. Entonces, esa industria azucarera comienza ahí, en esta etapa, tiene un tremendo desarrollo, pero hay que recordar, agregando algunos elementos, que la atención española dejó de ser en Santo Domingo. ¿Y esas devastaciones de Osorio influyen en el traslado de la industria azucarera a la parte sur de la isla, ¿no? En San Pedro de Macorís y lo de San Pedro es en el siglo XIX. Ah, ok, perfecto. O sea, en 2 siglos después. No, porque la producción azucarera se producía siempre en San Cristóbal. En el norte no se producía azúcar para para comercio, sino en San Cristóbal. Pero el trasiego movía los hilos entre San Cristóbal, el norte, Vallajá, La Yaguana, y el sur, o sea, la costa sur, que también recibía menos intensidad de presencia de corsarios, pero sí, el sur era el principal productor azucarero. O sea, la zona de San Cristóbal, pero luego se extiende a Asua, a la zona de Baní, o sea, toda la franja sur. Barahona es posterior. Barahona ya es final del siglo XIX. Sí, desarrollo portuario y demás. Barahona ya después de 1850 ya de una manera más formal. Bueno. Porque mucha gente tampoco, por eso dije que a nivel cultural es una industria que tiene mucho peso en lo que es la conformación de la sociedad dominicana actual y de la identidad dominicana actual. Se trajeron esclavos para trabajar la azúcar. Eso iba a decir. Directamente, sí. Porque como requería mucha mano de obra. Claro.
el cultivo y el procesamiento. Entonces, hubo una importación masiva de esclavos destinada a ese tipo de trabajo, ¿no? Porque, como sabemos, la mano de obra taína se escaseó prácticamente de forma inmediata. De hecho, el nombre Batey es taíno, es como un centro ceremonial, tengo entendido. Entonces, los primeros trabajadores del azúcar eran taínos. Entiendo yo, ¿verdad? Porque lo que se conoce como Batey es como un centro ceremonial, un sitio donde convergen un grupo de personas. Claro, en la fase incipiente de la producción azucarera era en manos taínas que estaba, pero como bien dice Eliseo, ya no existía la gran población taína que pudiese sustentar. Tanto es así que para 1519 prácticamente la población originaria no existía. La población que existía... Una epidemia de viruela en 1518, creo que fue. En el mismo 19. El 19, sí. Esa epidemia terminó por desaparecerlo, pero no solo eso, que ya desde hacía un tiempo ya se hacían incursiones en las islas Lucayas y en otras islas cercanas para poder sustituir esa mano de obra taína, porque ya los taínos habían desaparecido. Sí. Y por allí está la presencia de los jesuitas, ¿no? De los franciscanos. Sí, los franciscanos, este grupo, que fueron creando espacios para que ellos pudiesen, pueblos pequeños para poder sustentarlos. Y misiones. Porque no había manera de ya había la mano de obra del originario había desaparecido, pero claro que sí. La industria azucarera del siglo XVI se sostuvo de mano de obra africana directa. O sea, no era que... No habían pasado por España, por Sevilla, venían aquí y ya tenían que es lo que se denominan esclavos ladinos. Entonces los bozales, que es lo que acaban de llegar, lo que ya se autoriza a partir del inicio de la industria azucarera, se autoriza la trata, o sea, un impulso de la traída directa de África de esclavos a Santo Domingo para impulsar la industria azucarera. Hay que recordar que este es uno de los talones de Aquiles o de los, diríamos, estigmas que tiene las casas, que fue quien también parte de los que propuso este cambio para impulsar la sustitución de la mano de obra. 1517 fue su propuesta. Entonces, claro que sí. Y asistimos al levantamiento de esclavos, precisamente en Nigua, en el 1517. Claro, porque vamos del Batey al Maniel. Del Batey al Maniel. Exacto. Batey primero, los taínos. Entonces, eso se convierte en lo que es el Maniel, que es donde están los negros. Eran pero ya los negros en rebeldía. Exacto, los negros rebeldes. Claro. Que salen y primero están los que están trabajando en el Batey. Están ahí. Y luego comienzan los alzamientos, primero a escaparse en un grupo. Y entonces se van nucleando en lo que son los manieles. Claro, así es. Esos son las comunidades de esclavos rebeldes que escapados. Los manieles que se concentraron en la Sierra del Bauruco, en la cordillera central, alrededor de lo que es precisamente Ocoa, que se llamaba el Maniel, y no es casual que se llamaba así. Claro. Y básicamente en estos dos lugares. Algunos, ya más tardío, se refugiaron en la zona de Santiago y Puerto Plata, pero habían movimientos, hacían movimientos. Sí, me imagino que una población que nómada prácticamente, porque cuando lo iban a recapturar había que salir corriendo. Claro, claro. Mira, es un detalle interesante. O sea, realmente el resultado de la industria azucarera es la traída, resultado no, una de las consecuencias es la llegada directa de los esclavos africanos. Estamos hablando de un principio concreto de trata. Ya no es... Y la esclavitud en el campo azucarero era horrorosa, o sea, era atroz. A propósito de lo que mencionaba usted ahorita, de lo que está sucediendo en el Central Romana, es que la producción azucarera es bastante, diríamos, muy fuerte. Demandante físicamente. Físicamente muy demandante. Muy y en esta época peor. Correcto. En esta época peor.
en los esclavos que pasaban al ingenio, ¿qué se alzaban? Muchos de ellos incluso fueron los que integraron los grupos que acompañaron a Enriquillo en su movimiento de rebeldía. Ya. Y se fueron creando y nucleando alrededor de Enriquillo en la Sierra del Bauruco. Sí, tenían demandas comunes, tenían el mismo problema. Claro, ¿no? Y hay líderes esclavos rebeldes. O sea, Diego de Ocampo. No, eso te iba, ahí iba. Sebastián Lemba, que es uno de los más connotados por todos los efectos que hizo en la zona de San Juan, en la zona de San Cristóbal, y Ocampo, que la loma de Santiago, la que está en Santiago, le hace honor a su nombre, el pico Diego de Ocampo, precisamente porque se movía de un territorio a otro cruzando las cordilleras. Ambos fueron muertos de una forma atroz. Claramente, previo a ello, Enriquillo, como parte de su acuerdo con la corona, incluía la persecución de los esclavos. Sí. O sea, que no se asociaran a eso. Después de que se convirtió en un agente. Después de que él obtiene el acuerdo de libertad, su compromiso principal era la persecución de los esclavos. Mira, eso es algo, perseguía a sus propios aliados. A sus propios aliados. Es interesante eso porque usualmente dentro de la mitificación de los héroes, nosotros tendemos a obviar la parte negativa, y el análisis objetivo requiere que se diga todo. Claro. Si yo fuese un historiador marxista, te dijera que él tuvo un sentido de clase. Así claro. No. Bueno, yo quisiera defenderlo, pero yo me tengo que defender a mí y a los míos. Exactamente, ¿no? Y que negoció, hizo lo mejor posible, era ante el enemigo. O sea, se le busca una justificación retórica, ¿no? Pero es interesante el señalar esos intereses que convergen en un momento y entonces luego se convierten en discordia. Así es. En tema de discordia. La historia dominicana está llena de eso, de gente que estuvo de un lado primero y terminó del otro y viceversa, y estuvo del lado de los malos, para decir o incorrecto, que se consideraba en un momento de aquí, después terminó siendo un héroe. Pero repleta. O sea, aquí hay calles que hacen esquina de gente que uno mató al otro. O sea, sí, así es. O uno traicionó al otro y la calle hacen esquina. Es una cosa inexplicable. Qué interesante. Sí es. En la asociación que todo el mundo hace, que ustedes han hablado aquí de la asociación entre la esclavitud y la industria azucarera, nace de esa época, ¿verdad? Claro. O sea, cada vez que hablamos de esclavitud, industria azucarera, y azucarera, claro, hay esclavos. E incluso bueno, ya más adelante, cuando comienzan los problemas de desestabilización en las colonias, que vienen de la mano con la desestabilización en Europa. Y me estoy refiriendo a la invasión, específicamente a la invasión de Francia a España. Claro, los conflictos posteriores europeos. Que ya se dan en el siglo XVIII, siglo XIX. Vamos a decir así, la gripe europea provocaba ¿cómo se llama? Una neumonía. Una neumonía en América, así es. Y también los temas que se dan en Estados Unidos, de los movimientos que están motivados precisamente no por la caña, sino por el mismo fenómeno de esclavitud que era en los campos de algodón en el sur y la industria agrícola. Así es. Sí. Entonces, todos esos fenómenos, cuando se van gestando, tienen, en lo que el Caribe se refiere a nosotros, y digo el Caribe porque Cuba pasó más o menos lo mismo, Haití también, Puerto Rico. Y nosotros. O sea, cómo la industria azucarera fue la que determinó muchos movimientos políticos. O sea, el tema de la esclavitud en los campos de caña, claro, me refiero, claro, fue la que determinó muchos movimientos políticos y geopolíticos a nivel internacional. Claro. Entonces, hay unas... Pero escúchame, es que el azúcar transforma a Europa. El azúcar. Bueno. La forma de alimentarse. Claro, claro que sí. El azúcar se dice que es un producto que tiene mucho que ver con los temas, algunos historiadores, un análisis hace como 5 o 6 años en España,
de eso, del tema de la Inquisición y el azúcar. Sí, Una relación. Se hacen asociaciones. Hay una correlación, porque muchos monjes en algunos países, los monjes eran los que producían miel, que con eso era que se endulzaba. Y como vino los movimientos de reforma de Lutero, los movimientos de Inquisición, muchos monjes tuvieron que abandonar los monasterios. Sí. E irse. Dejaron la producción entonces, hubo una escasez de endulzantes. ¿Con qué nos vamos a endulzar? Exacto. Si eran ellos los que producían. Y ahí llega el azúcar. Y también otras escuelas de historiadores señalan que los pactos para distribuirse en Norteamérica, esos pactos que aquí se conocen como Ryswick, todos esos conjuntos de tratados, hay historiadores norteamericanos que dicen esos son los acuerdos no for sugar, o sea, nieve por azúcar, porque Europa, algunos países europeos cedían posesiones en el Caribe a cambio de posesiones en el norte. Si yo cambiaba el azúcar por nieve. Donde se producía azúcar. Ajá, yo te cambiaba el sitio. El valor del territorio era en función de su producción. Yo te doy un territorio donde se produce azúcar y tú me das uno donde hay nieve. Exacto. ¿Entiendes? Son for sugar. Era el tratamiento. La presencia francesa en el oeste, ya formalmente, más allá del inicio, que el inicio de la presencia francesa entre 1629 y 1670 es una presencia de ataque, una presencia caracterizada por el bucanerismo, el filibusterismo. Tiene como base la industria azucarera. Sí. La producción azucarera. Cuando volvamos de la pausa, que tenemos que irnos ahora, vamos a hablar Haití, Cuba y nosotros. Industria azucarera, movimientos políticos, independencias. Y muchas de las cosas que nosotros vemos hoy en día, en la actualidad de estos países, tiene su origen en temas relacionados con la esclavitud y la industria azucarera. Claro. Por eso lo vamos a tratar cuando volvamos a la pausa. Este paneo semanal no le cambien. Paneo.